queridos hermanos, espero que disfruten el programa de los algarrobos. A continuación, unas alabanzas. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Cuando el mundo es una jungla
nunca me dejarás, tus promesas mías son. No tendré miedo a los leones, me cuidas en la oscuridad, tu luz me ayuda a no temer. No temeré al enemigo, porque tú estarás conmigo, de todo me protegerás. Siguiendo al rey voy por la jungla. A mi Jesús yo seguiré. Siguiendo al rey voy por la jungla. Le seguiré por donde vaya. Cuando el mundo es una jungla, tú a mi lado estás. Solo nunca me dejarás, tus promesas mías son. No tendré miedo a los leones, me cuidas en la oscuridad, tu luz me ayuda a no temer. No temeré al enemigo, porque tú estarás conmigo, de todo me protegerás. Siguiendo al rey voy por la jungla. A mi Jesús yo seguiré. Siguiendo al rey voy por la jungla. Le seguiré por donde vaya. Oh mi rey, Él está aquí, me gozo en su amor, ya no temeré. Oh mi rey, Él está aquí, está guiándome. Oh, yo seguiré a mi rey por la jungla. Siguiendo al rey voy por la jungla. A mi Jesús yo seguiré. Siguiendo al rey voy por la jungla. Le seguiré por donde vaya. Huye cual ave a tu monte, alma abrumada del mal. Allí en Jesús clara fuente, lava tu lepra mortal. Huye del mal vergonzoso, clame tu ser temeroso. Cristo te ofrece reposo, oh alma abrumada del mal. Oh alma abrumada
fiel te será. Ven pues va el día volando, no andes más suspirando, ni te detengas llorando, tus males Jesús quitará, tus males Jesús quitará. Ha llegado el momento de la escuela sabática y el culto divino. Hola mis niños, ¿cómo están? Un nuevo trimestre inicia. Nuestra historia para hoy lleva por título Levántate, mi niñita. ¿Recuerdan la historia? Me imagino que estudiaron con sus papis, ¿verdad? Se trata de la hija de Jairo, que ella había enfermado. Jairo estaba muy triste y trató de buscar a Jesús entre la multitud. Y cuando Jairo trató de acercarse a Jesús, llegó un siervo y le dice: Jairo, tu hija murió. Jairo se sintió muy triste y se fue para su casa, donde estaba la niña muerta. Pero detrás de él iba Jesús. Jesús pidió que a las personas que salieran, y allí él oró y le dijo a la niña: levántate. Recuerden, mis niños, pedir a Jesús con fe y Él va a hacer el milagro en nuestras vidas. Porque Dios es un Dios maravilloso y Él nunca nos va a dejar solos. Recuerden, chicos, decirles a sus papás que los pongan a estudiar. ¡Adiós! Buenos días, queridos niños, un feliz sábado para todos. Vamos a repasar la lección número 1 de esta semana, que se titula Termina el viaje de Jacob. La lección trata de servicios que podemos brindar a los demás. En esta historia podemos aprender que los principios de servicio se aprende primeramente en la familia, para luego aplicarlo en el trabajo en favor de los demás. Debemos considerar que Jacob reconoció la necesidad de Raquel en darle de beber a las ovejas, y sin que ella se lo pidiera, atendió a la necesidad de Raquel, removiendo o haciendo a un lado la piedra y dándole de beber a las ovejas. Fue entonces luego que Jacob se le presentó y le reveló quién era él y por qué estaba en ese lugar. Queridos niños, en esta historia aprendemos también que podemos presentarnos a nosotros mismos y a Dios ante los demás, atendiendo a sus necesidades diarias, tal como lo hizo Jacob con Raquel. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes y continúen estudiando las lecciones de cada día con la ayuda de sus padres. Hasta la próxima semana. Buenos días, feliz sábado, queridos niños. Nuestra historia de hoy, nuestra lección de hoy, quedó ciego. ¿Por qué creen ustedes que Saulo era tan cruel con los seguidores de Cristo? Él no quería que siguieran, que no llevaran el mensaje a otro, ¿verdad? Del amor, que no le hablaran del amor de Jesús, de Dios, a las otras personas que no lo conocían, y por eso era su empeño acabar con todos los cristianos. ¿Por qué crees que Dios detuvo a Saulo en esa forma como lo hizo? ¿Recuerdan lo que estudiaron cómo lo hizo? Por medio de esa luz que él se cayó al suelo, porque era una luz que él no podía soportar, y dice que él quedó ciego.
Él no podía soportar esa luz, entonces escuchó esa voz que le hablaba: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue, verdad? Y él preguntó que quién era, y él le dice: soy el Dios a quien tú persigues. Así que le encomendó una obra y le dijo que tenía que llegar a Damasco. Así que como nosotros vemos en la historia, ¿verdad?, que él llega a Damasco y Ananías tenía que imponer las manos sobre él, pero Ananías le tenía temor porque habían escuchado cómo Saulo perseguía a los cristianos. Así que él quedó ciego. Así que nosotros, el mensaje de esta lección que nosotros debemos de aprender es que nosotros debemos de servir a Dios cuando usamos los dones que Él nos da para contar a otro de su amor. Así, querido niño, que cada uno de nosotros podemos contar a otros, a los que no conocen del amor de Dios. Así que nosotros lo podemos contar. Así Dios utilizó a Saulo para que contara el amor de Dios a otros, a los gentiles. Que el próximo sábado vamos a seguir con esta misma historia. Vamos a ver qué más le sucedió a Saulo. Entonces nuestro versículo de memoria se encuentra en 1 de Pedro 4:11, que dice: el que presta servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. Amén. Así que los espero el próximo sábado. Chao. Un feliz sábado a cada uno de ustedes. Estoy feliz de poder compartir con ustedes en este lindo sábado. Y desde acá, desde la ciudad de Trujillo, en Perú, extenderle mis más sinceros saludos a cada uno de ustedes, queridos hermanos, allá en la iglesia de los Algarrobos, en Panamá. Y les vengo a hablar sobre el misionero de hoy. El misionero de hoy, guiado por nuestra protagonista, Hayaleshka, de 34 años de edad, desde el sur de la India. Ella buscaba un verdadero Dios, andaba en búsqueda de un verdadero Dios. ¿Saben? Ella vivía una situación bastante incómoda y precaria, vivía en extrema pobreza. Ella se encargaba del cuidado de los niños en casa, sus dos niños, un niño y una niña. Y el esposo trabajaba arduamente o trataba de hacer lo posible en el área de la albañilería. Generalmente salía, pero no encontraba trabajo. Pasaban muchos días de angustia, de hambre y de incomodidad. Ella en su casa continuamente tenía un altar, ¿sí? Un lugar de adoración donde tenía dioses extraños, y allí ella se arrodillaba, oraba y le pedía a estos dioses a través del rezo, les pedía que por favor le ayudara, le proveyeran de comida, le proveyeran de alimentos y de dinero. Por favor les pedía que les concedieran dinero a su esposo. Pero así pasaban los días y nada sucedía. Ella no tenía respuesta. Estaba preocupada y un tanto angustiada porque no sabía por qué esto no sucedía. Si ella era tan devota, no entendía por qué sus esposos eran tan devotos, al punto que los días viernes ellos ayunaban por completo. Y en ese ayuno, pues ellos decidían entregarse en devoción para estos dioses, pero no había respuesta para ellos. Pasaron los días, quizás algunos vecinos le proveían de verduras, algunas comidas, ellos le compartían a los niños, pero habían otros días en los cuales pasaban mucha hambre. Así que ella comenzó a angustiarse, a decir: pero ¿por qué esto no sucede? ¿Por qué no responden mis plegarias? Bueno, un día ella iba caminando por un lugar y se encontró con una iglesia cristiana en la que se reunían los domingos. Ella comenzó a asistir a la iglesia y comenzó a sentir algo distinto junto a su esposo y a sus hijos. El corazón de ella andaba en búsqueda de Dios. Bueno, al tiempo de esto, ella se entera de una gran noticia. Resulta que estaba embarazada. ¡Wow! ¡Qué increíble noticia! Pero se fue complicando a medida que fue avanzando el embarazo. Las complicaciones aumentaban y al momento de nacer la niña,
estaba al borde de la muerte. Ella, preocupada, consultó con su pastor y él hizo una oración especial por su niña. Al paso de la oración, la niña se sanó. Increíblemente, ella se llenó de alegría porque por fin una plegaria había conseguido respuestas. Posteriormente, sus niños al mismo tiempo pues se estaban enfermando. Se enfermaba uno y ella le pedía al pastor y el pastor oraba por ella. Luego nuevamente se enfermaban los niños y ella oraba. El pastor oraba y ellos se sanaban. Pero algo trágico sucedió. Pues un día el pastor se enfermó y murió. ¡Wow! Al cabo del tiempo, recién a la muerte del pastor, sus 3 hijos se enfermaron de forma simultánea. Ella estaba angustiada y estaba un tanto preocupada porque ella no sabía qué hacer. ¿A quién iba a acudir? Si era el pastor el que oraba, ella no sabía orar. Por más que intentaba, no sabía cómo hacerlo. Entonces, con lágrimas en los ojos, tomó su Biblia. Ella había llegado solo hasta un 4º grado de primaria. No sabía leer muy bien y tomó su Biblia entre lloros y lágrimas y intentó leerla. Intentó, pero cuando comienza a leer, se sorprendió que mientras leía, encontró en la escritura que Jesús adoraba en el día sábado. Y cuando ella vio esto, dijo, ¿pero por qué Jesús adoraba en día sábado si nosotros adoramos en día domingo? Así que Hayashela buscó en la Biblia algo con respecto a Jesús. Decidió ella misma y cuando comenzó a leer y a buscar, encontró que Jesús guardaba el sábado. Con muchas dudas, con muchas preguntas, ella se dirigió a su pastor cuando estuvo en la iglesia y le preguntó y le dijo, ¿por qué si Jesús guardaba el sábado, nosotros guardamos el domingo? El pastor, muy incómodo y molesto, y mucho más pensando que venía de una persona que tenía pocos estudios, se molestó y le dijo, aléjate de mí, tienes el demonio. Y ella se quedó impresionada con la respuesta del pastor y le dijo, Jesús abolió todo eso cuando murió en la cruz del Calvario. Entonces ella para el momento aceptó la respuesta y dijo, bueno, si es así. Pero pasaron los días y mientras ella estaba en un culto de oración en una casa de uno de los hermanos, una de las niñas participó del culto recitando los 10 mandamientos. Al finalizar la niña de recitar los 10 mandamientos, el pastor aplaudió y la felicitó. Se quedó sorprendida porque cuando recitaban los 10 mandamientos, la niña mencionó, acuérdate del día sábado para santificarlo. He encontrado en el libro de Éxodo, el capítulo 20, verso 8. Y entonces ella dijo, pero ¿por qué la felicita si ahí habla de que el sábado es el día de reposo? Bueno. No pasó más tiempo, sino que comenzó a notar esto. Hayashela se puso un poco inquieta, un poco intranquila, pero poco después Hayashela visitó la casa del pastor. Cuando llegó a la casa del pastor, estaba escrito en la pared, estaba colocado los 10 mandamientos. ¿Cómo era posible que los 10 mandamientos que ya, según el pastor le había dicho, Jesús lo había abolido, él los tenía colgados en su pared? Comenzaron las dudas, comenzaron la inquietud y comenzó realmente a partir de allí a pedirle a Dios. No sabía cómo orar, pero comenzó a buscar y a hablar con Jesús. Un día durmiendo, tuvo un sueño muy fuerte, que ella estaba en una carrera y que alguien la detenía para no llegar a la carrera. Ella se despertó un poco angustiada y comenzó a decirle, Señor, yo sé que voy por una carrera, pero me están evitando conocer la verdad. Por favor, llévame a la verdad. Y saben, posteriormente a esto se consiguió con un familiar que tenía tiempo que no veía y ahora estaba frecuentando una iglesia que guardaba los 10 mandamientos, incluido el sábado. Ahora Hayashela es adventista del 7º día y su casa es una casa de oración, es una iglesia. Y
alrededor de su casa, 15 vecinos ya hace poco han decidido bautizarse. Es una miembro especial de nuestra iglesia y está haciendo todo cuanto puede para llevar el evangelio. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre serán destinadas a la construcción de iglesias en Bangalore. Esta es la ciudad más cercana a la casa de Jayashela. Gracias por tu generosidad. Feliz sábado a cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Es para mí un privilegio y un gozo poder compartir este especial como un niño de Edith Aravena, el cual nos recuerda cómo el Padre nos quiere en sus brazos tiernos y amorosos, porque ese es el lugar más seguro para todos nosotros, como un niño. Yo estaba allí al momento de nacer. La educación en el jardín del Edén. Qué extraordinario pensar que el primer lugar que Dios le dio al ser humano para establecer su vivienda fue
una escuela. ¿Se imaginan qué experiencia tan grata estar aprendiendo todo el tiempo? Dios diseñó de manera tan cuidadosa ese primer hogar que cada aspecto del mismo constituía una lección para la primera pareja de seres humanos. Pero lo más grande de todo es que Dios mismo sería el maestro y de hecho Él desempeñó esa función mientras ellos se lo permitieron. Sabemos la historia. Todo se arruinó por las decisiones del ser humano. Aquella escuela tuvo que dejar de ser para ellos, pero los principios educativos que Dios estableció quedaron para la posteridad. Es decir, Dios esperaba que las generaciones sucesivas fueran educadas en armonía con esos principios. En esta ocasión, los líderes de la División Interamericana nos ayudarán a entender esos principios. Abrimos un nuevo libro de estudio este trimestre y vamos a dedicar el tiempo a revisar la maravillosa lección de la educación cristiana y podríamos decir la educación adventista. Vamos a acercarnos a la Biblia, la revelación de Dios, para entender el propósito de Dios para el hombre que creó junto con la mujer. Vamos a ir paso a paso a descubrir el plan de Dios que no llegó a existencia con la entrada del pecado. Ese plan no se modificó con la desobediencia de los primeros hombres, los cuales desafiaron la autoridad divina. El plan de Dios, basado sobre su amor, es eterno. Y el amor es la base de la creación y de la redención. Es lo que vamos a estudiar, empezando con esa primera lección, la educación en el jardín de Edén. La educación en el jardín del Edén. Y vamos a considerar el texto de Génesis 1 a Génesis 3, pero desde la perspectiva de la educación. Y vamos a ver el sistema en lugar. Y este sistema, dice Ellen White, de educación, Dios instituyó ese sistema como un modelo para nosotros, como una ilustración de sus principios. Él estableció una escuela en el Edén, el lugar de nuestros primeros padres. ¿Y qué vamos a descubrir ahí? Es importante recordar, y es eso que es el versículo a memorizar, dice: «He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Habrá alguien que nos da mejor entendimiento?» Les invito a examinar los primeros capítulos de la Biblia en Génesis 1 al 3 y seguir la educación en el jardín del Edén. En la vida de un maestro hay momentos felices y uno de esos momentos es cuando empieza un nuevo curso lectivo. ¿Por qué? Porque uno hace preparación para recibir a los estudiantes. Queremos verlos felices, contentos, queremos ver la alegría en sus rostros. Cuando yo pienso en esto, yo pienso en la primera escuela, el primer hogar que Dios hizo, el jardín del Edén. Dios tomó tiempo para preparar un lugar hermoso para que Adán y Eva estuvieran allá, para que hubiera un ambiente de aprendizaje. Cada árbol, cada planta, cada flor les iba a enseñar lecciones grandes. Y Jesús iba a ser el maestro. Dios iba a ser el maestro. Dios hizo todo perfecto. Pero si Dios hizo todo perfecto, ¿por qué entró el pecado?
Satanás entró, o Lucifer entró, y él tentó a los primeros padres. Lamentablemente, ellos atendieron lo que él les dijo. Satanás mezcló lo bueno y lo malo y les dijo que era bueno. Ellos lo creyeron. Alguien dirá, ¿por qué razón? Si Dios hizo todo perfecto, ¿por qué pecaron los padres? ¿Por qué Dios lo permitió? Dios lo permitió porque Dios nos ha dado libre albedrío. Que tomemos nuestras propias decisiones, que escojamos servirle a Él o servir al enemigo. Dios, en su infinito amor, ha dejado un sistema educativo que lleva su sello. Un sistema donde Él se siente complacido de estar, porque fue creado por Él. Pero el enemigo nos ha dicho, no importa el sistema educativo, no importa dónde esté, mientras que se prepare para ser grandes hombres y mujeres en esta sociedad. Así como Él mezcló el bien y el mal en lo que Él le dijo a Adán y Eva, Él nos dice hoy. Pero Dios quiere que escojamos lo mejor. Mi pregunta es, ¿qué escoges hoy? ¿Dónde escoges educar a tus hijos? ¿En la casa del Señor? ¿En la escuela del Señor? ¿En el jardín del Señor? ¿Dónde escoges? Es tuya la decisión. Ayer dejamos a Eva en algún momento en que ella había entendido perfectamente el mensaje, pero recuerdan, había diluido ese mensaje que Dios les había dado. Estamos en Génesis capítulo 3, versículos 2 al 6. ¿Qué significaba que había diluido? Bueno, había abierto una puertecita de dudas cuando habla con la serpiente y da su explicación. La serpiente lo nota inmediatamente y ella toma esto. Entonces le dice a ella, van a ser como dioses. Eva, esa pequeña duda titubea. Lo triste del caso, ella está en la escuela del Edén. El maestro está a toda su disposición. Pudo haber salido huyendo y ir con el maestro y preguntarle sobre el asunto, pero no lo hizo. Allí entonces ella toma del fruto. Cuando ella toma del fruto se da cuenta, se ha roto el pacto de fidelidad y de amor. Viene ante Adán. ¿Qué pasa ahora con Adán? Adán está en una situación difícil. Se ha dado cuenta que ella rompió ese pacto de fidelidad, de amor, y ahora viene la separación. Ella era su gozo y no quería separarse de ella, sencillamente quería mantenerse con ella. Y él está consciente también, y en su conciencia toma la decisión incorrecta. Ante esto vienen algunas ironías. Génesis 3:5, seréis como dioses. Qué interesante, ¿verdad? Porque finalmente, pues, Dios los había hecho a la imagen y semejanza de Dios. Tuvieron la mejor educación del mundo, pero aún la mejor educación del mundo requiere dos cosas: fe y obediencia. Ojalá que tú y yo podamos entender esto. Se requiere fe y obediencia. No lo vayas a olvidar, por favor. Recuperar lo perdido. Leo en la segunda epístola de San Pedro, el capítulo 1, los versículos 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Una de las cosas que nosotros debemos buscar, dice ahí, es el conocimiento. Cuando Adán y Eva perdieron cosas en el Edén, una de las quizás más importantes, fue la oportunidad de ser los alumnos directos de Dios mismo. Dice el libro La historia de la redención, la hermana White,
que Dios venía todas las tardes para hablar con Adán y Eva, enseñarles acerca de Él, de manera que Adán y Eva pudieran conocer quién era Dios y qué es la divinidad. Pero al salir del Edén, perdieron esa oportunidad. Ahora tenían que aprender de una manera diferente. Y saben que el propósito de Dios siempre ha sido que lo conozcamos a Él. Es por eso que Él se revela en tantas maneras, especialmente en la Biblia. Nosotros necesitamos hoy en día ese conocimiento. Tenemos que recuperar lo perdido. Y quizás también por eso es que es tan importante la educación. Nosotros en nuestros hogares, desde que los niños están pequeños, debemos darle a ellos el conocimiento de Dios. Cuando ellos van a nuestras escuelas, deben ir cimentando y fortaleciendo ese conocimiento. De manera que cuando estemos en la iglesia y escuchemos quizás doctrinas que no están amparadas en la Biblia, nosotros podamos defenderla apropiadamente porque tenemos ese conocimiento. Que Dios nos ayude a escudriñar, a orar todos los días y ver en la Biblia el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 29 en español, dice: nuestros primeros padres, a pesar de que fueron creados inocentes y santos, no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Dios los hizo entes morales libres, capaces de apreciar y comprender la sabiduría y benevolencia de su carácter y la justicia de sus exigencias. Y les dejó plena libertad para prestarle o negarle obediencia. Fíjense qué interesante es esta declaración de las siervas del Señor, porque desde el momento que nuestros primeros padres fueron creados, quedó implícita el elemento de la desobediencia. Quedó implícito el elemento de la no sujeción a la autoridad de Dios por el ejercicio del libre albedrío. Ese fue el asunto que quedó enmarcado dentro de la primera escuela en el jardín del Edén. El estudiante, nuestros primeros padres, Adán y Eva, quedaron a la libertad de sus decisiones. Por lo tanto, la desobediencia a la autoridad o despreciar la autoridad, la desobediencia tiene que ver con un elemento que entró como parte de un misterio en nuestro corazón al no obedecer las exigencias de Dios. Y desde ese momento, en el momento mismo, ¿verdad?, queda abierta la posibilidad de no sujetarse a las autoridades. Y lo mismo ocurrió en el cielo. Por eso es el misterio de iniquidad. Satanás o el ángel, ¿verdad?, ese ángel que estaba en el cielo y que tenía bastante autoridad, no acató la autoridad de Dios. Por lo tanto, es un misterio que está en nuestro corazón, y ese misterio tiene que ver con lo que viene a nuestro corazón al no acatar la autoridad de Dios, al no acatar la autoridad de las autoridades que nos gobiernan o de nuestros pastores, nuestros dirigentes de la iglesia. Hay muchas razones, porque todo tiene que ver con la manera como concebimos nuestro rol en la cosmovisión del mundo que nos rodea.
Al finalizar el periodo del confinamiento, en medio de la pandemia del COVID-19, algunas escuelas en Europa, según lo que vi en el reportaje, abrieron sus puertas para los niños en medio de la naturaleza, en el aire libre, un ambiente con menos riesgos para los niños y más espacio para mantener la distancia social adecuada. Y los niños gozaron de este salón de clase en la naturaleza y aprovecharon para descubrir el medio ambiente, los animalitos, los árboles, etc. Y los maestros también fueron encantados de esta experiencia de aprendizaje. Pero déjame decirle que Dios inició ese sistema en el jardín del Edén. Y es lo que hemos visto en esta semana, que en Edén su intención era dar a los seres humanos una oportunidad a través de escuela y trabajo. Escuela y trabajo para encontrar a Él y a su creación. Es un modelo a seguir. Es decir, conocer mejor a Dios a través de nuestro trabajo, cuando nos aplicamos a hacer bien todo lo que hacemos, cuando damos a Dios lo que le pertenece, sea el diezmo y el sábado, y todo eso con acción de gracia. Eso Dios nos invita a conocer y mostrar quién Él es en los deberes de la vida, y respetando los principios establecidos, siendo honestos y verídicos en todo momento. Cuando otros y Dios nos parece cerca, o cuando también pensamos que están fuera de alcance. No tenemos que dejarnos engañar por la concupiscencia, el celo o el deseo de tener más de lo que nos corresponde. No tenemos que estar aceptando o dando fake news. No tenemos que dejarnos llevar por media verdades. Los deseos de la carne, como dice San Juan, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, todo eso no proviene de Dios. Sigamos más bien las enseñanzas de nuestro Maestro Supremo. Y el texto para memorizar esta semana dice: «He aquí Dios es excelso en su poder. ¿Quién puede enseñar mejor que Él? ¿Qué enseñador semejante a Él?» Sigamos siempre sus enseñanzas y les deseo muchas bendiciones. Con mucha frecuencia citamos aquel pensamiento de Elena de White en el que menciona que cada hogar debería ser un pedacito de cielo en la tierra. Y ese ideal es posible de alcanzar cuando permitimos que los principios dados por Dios para vivir en el Edén sean integrados en el hogar. ¿Y sabes lo que lograrás, padre? ¿Sabes lo que alcanzarás, madre? Que tus hijos reciban las mejores bases para su educación en tu mismo hogar. Recuerda, Dios quiere utilizar tu hogar para continuar enseñando, tal como lo hizo en el Edén. Imagínate el privilegio tan extraordinario de tener a Dios como maestro. Lo lograrás al abrir su palabra al alcance de los niños todos los días y al ejemplificar sus principios en tu vida.
Tengan todos y cada uno de ustedes un feliz sábado. Espero que estén disfrutando de este programa. Y pues así también ha sido esta primera lección de esta semana, la cual nos ha dejado muchas enseñanzas muy interesantes y muy profundas acerca del jardín del Edén como un aula en el cual estábamos destinados a poder aprender muchas cosas importantes. Y es así como se empezó la educación del hombre. Dios es nuestro maestro y Él quería enseñarnos muchas cosas importantes, pero asimismo nos dejó en ese momento señales de obediencia, de responsabilidad que el hombre tenía que ir aprendiendo. Es triste que dejamos pasar por alto las bellas enseñanzas que Dios tenía para nosotros. Despreciamos la autoridad que había en la palabra de Dios y pues caemos en decadencia debido a eso. Eso sucedió en el Edén, pero también sigue sucediendo en estos días. Dios tiene para cada uno de nosotros muchas enseñanzas, pero no respetamos su autoridad. En muchas ocasiones, en vez de escuchar su palabra a través de la lectura diaria de la Biblia, preferimos escuchar la voz de otras personas o de otras tendencias de la sociedad que nos alejan de Dios. Es importante recuperar las responsabilidades, es importante recuperar las enseñanzas que Dios tenía para cada uno de nosotros. Esta semana les quiero invitar a que puedan realizar un estudio profundo de la Biblia, que puedan leer y que puedan profundizar para descubrir los mensajes interesantes que Dios tenía para cada uno de nosotros. En esta hora, inclinemos el rostro para orar. Amante Padre que estás en el cielo, te agradecemos infinitamente la oportunidad que nos das de poder disfrutar de un bello sábado, de poder estar conectados como hermanos, Señor. Padre Santo, un grupo de tus hijos desea poder escucharte, desea poder cumplir tus designios, desea poder ser guiados por ti. Que seas nuestro Maestro, Señor. Que puedas inculcar en nosotros los designios que tienes para cada uno. Padre Santo, pedimos por tu protección, pedimos por tu bendición y pedimos también porque puedas bendecir a la Iglesia de los Algarrobos y todos sus miembros y a todas las personas, amigos, familiares que nos escuchan también. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Probad y ved. Historia de hoy. Cambio radical. Nuestras hijas, Luisa y Emily, desde pequeñas han estudiado en las escuelas de la red privada, aquí en la ciudad de Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Con el pasar del tiempo, nos dimos cuenta de que ellas estaban siendo muy influenciadas por los programas de la escuela. Te estoy notando un poco triste. Mira, mamá, todos mis compañeros de la escuela, ellos están ensayando para bailar en la cuadrilla. Y todos los días ellos van a ensayar y yo soy la única que queda sola allí en el salón. Y a veces yo me imagino cómo sería si por lo menos una sola vez yo fuera con ellos, me divirtiera y también bailara con ellos. Hija, yo sé que es difícil para ti, te sientes sola, pero recuerda, mamá te está contando la historia de José, ¿lo recuerdas? José estaba apartado, era diferente, tú también, hija. Sé que es difícil, que te sientes mal, pero mira, en la escuela tienes esas fiestas de San Juan, de folclore, ¿no era folclore? Halloween, carnaval. Y sé que es difícil para ti, sé que te dan ganas, pero la palabra de Dios dice que nosotros no debemos participar, nosotros tenemos principios. Emily, de 10 años, estaba entrando en la adolescencia y esas influencias podían afectar su fe.
Hola, amor. Qué bueno que llegaste. Todos estos libros que estoy leyendo, La conducción del niño, El hogar adventista, Consejos sobre la educación, en ellos la hermana White enfatiza mucho la importancia de la educación adventista. Yo también he estado preocupado de eso. Incluso leí aquí un artículo muy interesante donde hablan de la importancia de la educación adventista. Matriculé a mi hija mayor y matriculé a mi hija menor en una escuela adventista, porque sé que allí ellas encontrarán lo que es más precioso y que necesitan: amor, aceptación, seguridad, valores bíblicos, disciplina redentora, desarrollo integral y armonioso. En resumen, un ambiente cristiano. La escuela más cerca de aquí queda en Caraurú, a 60 kilómetros de nuestra ciudad. ¿Y cómo sería eso? ¿Tendríamos que vender nuestra casa? ¿Tendríamos que ir a trabajar allá, dejar todo atrás? Vamos a hacer un plan de oración. Vamos a llamar a las niñas, vamos a reunirnos todos los días, pedir la orientación de Dios. Él nos sabrá demostrar cuál es el camino que debemos seguir. Nosotros no teníamos ninguna duda de que cualquier sacrificio valdría la pena para que nuestras hijas tuvieran una educación con principios y valores eternos. Nuestras oraciones fueron escuchadas y todos los planes están siendo ejecutados con la bendición de nuestro Padre Celestial. Tengo aquí en mis manos la realización de un sueño, un libro de enseñanza religiosa del Colegio Adventista. Y de todos los libros, el que tengo aquí es el más importante porque las va a preparar para la eternidad. La educación adventista era todo lo que ellas necesitaban. Fue por ese motivo que todo sucedió. La distancia de 57 kilómetros entre Santa Cruz de Capibaribe y Caruaru nos obligó a dejar atrás nuestras raíces, amigos, casa propia y un trabajo consolidado. Nuestro mayor objetivo es poder llevar a nuestra familia a vivir a una ciudad aún más distante, la ciudad santa de Dios. Probad y ved. Y ahora los invito a participar de este momento de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Es cierto que es importante que los padres atiendan a las incertidumbres y muchas veces a los sentimientos de los hijos, pero también es importante y es cierto que los hijos tienen que dar a conocer estas incertidumbres y estos sentimientos hacia los padres para que se pueda llegar a una solución de las incertidumbres y a disipar estos sentimientos que muchas veces no nos hacen bien. Ahora, para orar por los diezmos y ofrendas, inclinemos nuestro rostro. Dios y Padre, Señor, que moras en las alturas de los cielos, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Gracias, Señor, te damos por estos testimonios, por este testimonio que nos ayuda a crecer espiritualmente y en nuestra vida del día a día. Y gracias, Señor, porque eres tú quien moras en cada uno de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, y nos das entendimiento de estas cosas. Gracias, Señor, porque abriste también las ventanas de los cielos y cayeron abundancia necesaria para nuestro sustento y el del que nos rodea. También porque gracias a esto hemos podido ayudar a través de los diezmos y ofrendas a aquellas personas que más lo necesitan. Señor, nuevamente quisiéramos pedirte estas bendiciones, no solo sobre nosotros, sino sobre los diezmos y ofrendas que se entregan, para que sean multiplicados y puedan ayudar a muchas más personas. Bendice especialmente a los diezmos y ofrendas para que tu mensaje se siga esparciendo sobre el mundo y pueda ser de bendición para cada uno que lo escuche. También para que estas diezmos y ofrendas puedan ayudar
en estas situaciones que muchas veces son complicadas para muchas personas. Bendícenos no solo a nosotros, sino a aquellas personas que lo requieren. En el nombre de Cristo Jesús te lo queremos pedir. Jonás era un predicador, iba donde mandaba el Señor, pero un día desobedeció, fue a otra ciudad contra lo que dijo Dios. Jonás era un predicador, iba donde mandaba el Señor, pero un día desobedeció, fue a otra ciudad contra lo que dijo Dios. Él descendió a la bodega del barco, allí se acostó roncando muy alto. Una tempestad fuerte comenzó. Aún así el fugitivo no despertó. Jonás, despierta. ¿Por qué no clamas a tu Dios? ¡Nos estamos hundiendo! ¡Ay, qué tempestad! Eso es todo culpa mía. Estoy huyendo de Dios, desobedeciendo lo que Él me pidió. Podéis echarme al mar. Yo sé que las olas van a parar y solo así todos estarán salvos. Splash, Jonás cayó en el mar, ñam ñam. Un gran pez se lo tragó y Jonás, girando en la barriga del pez, aprendió a obedecer de una vez. Splash, Jonás cayó en el mar, ñam ñam. Un gran pez se lo tragó y Jonás, girando en la barriga del pez, aprendió a obedecer de una vez. Splash, ñam ñam. Y Jonás, girando en la barriga del pez, aprendió a obedecer de una vez. Splash, Jonás cayó en el mar, ñam ñam. Un gran pez se lo tragó y Jonás, girando en la barriga del pez, aprendió a obedecer de una vez. Aún huyendo, Dios lo perdonó y en la playa el pez lo soltó. Muy pronto Jonás se levantó, predicó en la ciudad y a mucha gente salvó. ¡Hola niños! ¡Feliz sábado! Estoy contenta de estar aquí con ustedes. Hoy les traigo una historia estupenda desde el África. Se llama Cuando el pozo se secó. Gabriela tenía tanta sed. No se podía hallar una gota de agua en ninguna parte. Por muchos días no había llovido, ni una nube había cruzado el cielo, y el fuerte sol africano había quemado toda la tierra en cientos de kilómetros cuadrados. Los ríos se habían secado, y ahora, para colmo, el profundo pozo que estaba junto a la granja estaba seco también. El papá de Gabriela no sabía qué hacer. Había trabajado muy fuerte por muchos años para construir aquella casa y mejorar su tierra. Ahora parecía que estaba a punto de perderlo todo. ¡Ay, qué tristeza! Sus cosechas estaban marchitas y, peor aún, su ganado se estaba muriendo de sed porque no había agua para darles de beber. ¿Qué podía hacer? Reuniendo a su familia, les dijo que la situación era muy seria y que debían orar a Jesús para que les enviara agua. Así que todos se arrodillaron. La mamá, el papá, Gabriela y su hermanita menor, y juntos oraron como nunca antes lo habían hecho. El padre y la madre oraron fervientemente que de algún modo Jesús les enviara lluvia para salvar la cosecha y para evitar que el ganado se muriera. Cuando le llegó el turno de orar a Gabriela, ella oró de otra manera.
pidió: querido Jesús, si tú no envías lluvia, por favor envía un poco de agua al pozo. El papá se sonrió porque no podía ver cómo habría agua en el pozo si no llovía. Pero Gabriela no pensaba en eso. Ella confiaba que Jesús podía hacer cualquier cosa. Y cuando se pudo, ella se puso en pie y dijo que estaba bien segura de que Jesús iba a contestar su oración. El padre y la madre fueron a hacer diferentes tareas, pero Gabriela desapareció. ¿Saben a dónde fue? Sí, ella se fue al pozo para observar. Empujó y tiró la tapa del pozo y finalmente tuvo éxito en moverla lo suficiente como para poder mirar hacia adentro. ¡Oh! Pero el pozo era tan hondo y oscuro que no pudo ver nada. Tomando una piedra, la dejó caer adentro y escuchó atentamente. Esperó sin respirar y entonces cayó la piedra al pozo. Inmediatamente se dirigió a la casa tan rápido como se lo permitían sus piernas. ¿Qué fue eso? ¡Jesús envió agua! ¡Jesús envió agua! ¡Jesús envió agua! Se fue gritando por todos lados. El padre no podía creerlo, pero fue corriendo al pozo para ver. Con la mamá y los trabajadores de la granja también se dirigieron muy de cerca. Él arrojó otra piedra y se oyó otro ¡guau! Un momento después, la bomba estaba trabajando y pronto salió del pozo una corriente de agua clara y fresca. ¡Qué felices y agradecidos estaban todos! Y saben ustedes, desde ese día en adelante, el pozo nunca se secó. ¡Qué milagro! Por supuesto, alguien dirá, fue simple casualidad, pero Gabriela sí que sabe cuál es la razón. Ella dice que Jesús envió agua al pozo y que contestó la oración de una niñita. ¿Saben? Yo creo en ella también. Creo que tiene razón. ¿Y ustedes qué opinan? Recuerden que la oración es muy poderosa y Jesús siempre responde. Amiguitos, que tengan un feliz sábado y practiquen siempre la oración. ¡Chao! Santificad-os y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel 20:20. Un feliz sábado a cada uno de ustedes, hermanos. Este especial es para honrar la gloria de nuestro Señor Jesús. Puedes ver la obra de sus manos, el universo completado está. Solo falta el sello del Señor. Es el día en el que Él descansó. El Señor miró su obra, el Señor la contempló, concluyó que todo estaba perfecto. Contempló con gran ternura y la paz reinaba en el Edén. El Señor del universo descansó. Es día sublime, día especial. Has escogido para recordar tu creación. Es tiempo
el día de la creación, es el sábado divino de oración. Bendición para los hombres y promesa de amor. Es el día de mirar tu creación. Día sublime, es día especial. Has escogido para recordar tu creación. Es tiempo santo en oración. Hoy quiero estar en tu presencia, oh Dios, de corazón. Especial, has escogido para recordar tu creación. Es tiempo santo en oración. Hoy quiero estar en tu presencia, oh Dios, de corazón. Hoy quiero estar en tu presencia, oh Dios, de corazón. Que este sea tu sentir cada vez que es sábado. Amén. El sermón de esta mañana lo dará el pastor Eliezer Lara. Es hermosa la historia de ese himno. Horacio Spafford la escribió en el lugar cuando el capitán de la embarcación, mientras viajaba hacia Europa, le señaló que en ese lugar era que el barco donde su esposa y sus hijas habían zozobrado. Horacio viajaba desde Nueva York hacia Europa para encontrarse con su esposa. Y en ese lugar donde se hundió la embarcación, él reflexionó y él pensó y escribió la letra de ese himno, porque ese himno habla no solamente de la paz y la tranquilidad que se siente, sino de la confianza en Dios. Fue la letra que llevaba en su equipaje cuando abrazó a su esposa llegando a Europa después de haber perdido a sus hijas. Quisiera, antes de continuar, invitarles para que inclinemos nuestros rostros y oremos juntos. Amado Padre, háblanos a través de tu palabra. Dirige nuestros pensamientos y permite que sea tu palabra nuestro alimento diario y que podamos mantener la comunicación contigo a través de la oración. Señor, que compartamos con otras personas lo que tú has hecho en nuestras vidas, el testimonio poderoso como lo hizo Horacio, que pudo decir: tengo paz, alcancé salvación. Que nosotros también hoy, en medio de las circunstancias, podamos erguir nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Bendícenos, Señor, con la presencia del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los pasajes más hermosos de la Biblia tiene que ver con uno de los momentos más especiales en la vida de cualquier ser humano. Y es un hermoso privilegio poder casarse. Ya van cerca de 22 años
de matrimonio con mi esposa y recuerdo con mucho cariño ese momento cuando ella llegó a tiempo. Siempre las bodas se demoran, pero esa boda empezó a tiempo. A las 10 de la mañana, un domingo, ella estaba entrando por las puertas de la iglesia en Solano y ese día, pues desde entonces estamos casados y tenemos 2 hermosos hijos. Saludos de parte de ellos también. Pero yo quisiera hablar de un matrimonio, una boda. Saben, la Biblia inicia con un evento. Y ese evento tiene que ver con la boda. Fue el propio Dios quien unió con los vínculos, los lazos del matrimonio a la primera pareja, Adán y Eva. Pero también se presenta la conclusión de la Biblia con una boda. Y es precisamente lo que observamos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, los versículos 6 al versículo número 9. Y dice allí: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 8 sigue diciendo: a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y luego aclara: el lino fino representa las acciones justas de los santos. En la isla de Patmos, allí en medio de esa isla penitenciaria, se encontraba Juan, el discípulo amado, en una cueva, en cuarentena, restringido y limitada su accionar por las personas. Y en esa isla, en esa cueva oscura, húmeda, que miraba hacia el Mediterráneo y hacia el este podías contemplar, allá en la distancia sabía que estaba la tierra de Israel. Juan recibe la visita del ángel. Versículo 9 dice: y él me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y de eso vamos a hablar esta noche. Somos invitados a la cena de las bodas del Cordero. No es una invitación común, no es una invitación secular, es la invitación más hermosa que nos pueden extender. Hoy, cuando usted recibe una invitación a una boda, está limitado por el número de personas. Dice allí en la tarjeta de invitación: usted ha sido invitado, pero tiene asignado 2, 3, 4 lugares. Pero a esta boda, la cena de las bodas del Cordero, estamos invitados y es ilimitada la invitación. Podemos ir con nuestros familiares, podemos ir con nuestros amigos, podemos ir acompañados. Ahora, permítanme presentarles a la novia, la esposa del Cordero. Comprendemos claramente que el Cordero es Cristo. Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Apocalipsis, el capítulo 21, entonces describe, presenta a la novia y dice claramente quién es la novia. Apocalipsis 21, leamos desde el versículo 1, y dice: entonces vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Definitivamente, las esposas, las novias son hermosas.
no solamente porque el traje, la vestimenta, la sonrisa, la alegría, la emoción, sino porque representan a la novia, representan a la nueva Jerusalén. Y es hermoso notar cómo Juan describe las escenas finales de la Biblia con una boda. Ya habíamos señalado que Génesis inicia con la boda entre Adán y Eva, pero ahora concluye con una boda. Es más, el tema central del estudio es Mateo 24 y se ha hecho mucho énfasis en Mateo 24 durante estos días, pero se ha hecho énfasis en las señales, se ha hecho énfasis en las guerras, rumores de guerra, pero quiero hacer un énfasis un tanto diferente. Un énfasis a lo que describe Jesús desde el monte de los olivos, como lo describe Palabras de Vida del Gran Maestro, cuando indica, cuando señala lo que Jesús está observando con los discípulos desde el monte de los olivos. Pero para comprender claramente quién es esa ciudad, nos quedamos un instante en los versículos 9 al 11 de Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículos 9 al 11. Y dice allí: entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y cómo la describe. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Pues queda claro, de acuerdo a lo que describe Juan en el libro de Apocalipsis, que la novia, la esposa, la desposada es la nueva Jerusalén. Ahora, noten lo importante, lo significativo que es el matrimonio. Si tomamos Mateo 24 como punto de estudio, sin comprender que toda la secuencia del pensamiento de la última semana de la vida de Jesús inicia en Mateo el capítulo 21 y se extiende al capítulo número 28, nos vamos a quedar en los detalles, pero nos vamos a visualizar cómo se introduce Mateo 24 y cómo concluye Mateo 24, cuyo énfasis, si bien es cierto, está en las señales. Hay un énfasis que Jesús quiere dejarnos a nosotros. Hay un énfasis que nos permite a nosotros comprender el mensaje que Jesús nos quiere dar y la invitación que nos está extendiendo. Vamos un instante allí a Mateo, el capítulo número 22. Y notemos cómo parece un sándwich donde inicia con una boda el relato de Mateo 24 y concluye con una boda. Así que debe ser importante la figura y la imagen de la boda que estamos observando. Mateo, el capítulo número 22, Jesús hablando después de las confrontaciones con los escribas y fariseos en el templo y que fue rechazado y que fue cuestionada su autoridad, Jesús responde con una parábola, y en esa parábola dice, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. De acuerdo a la costumbre hebrea, las bodas y los contratos matrimoniales eran preparados con mucha anticipación. Por lo menos el contrato matrimonial se hacía un año antes de la boda y las bodas tardaban 30 días. El rey, el que organizaba la boda, la fiesta para su hijo, no solamente invitaba, sino
o enviaba una invitación. Bueno, ahora se hace de manera virtual, pero en aquellos días mandaban un mensajero y ese mensajero iba hasta donde los invitados y les decía: faltan 15 días, falta una semana, faltan pocos días para la boda. Y de esa manera los invitados sabían claramente cuándo era la fecha de la fiesta de boda y habían sido invitados con antelación. Pero noten lo que ocurre en Mateo 22. Y en Mateo 22 dice allí que el rey invita. No sé si a usted le invitan a la boda de una persona que representa al gobierno o representa a la autoridad, o es su jefe o es un amigo muy querido, y usted dice: no tengo tiempo para la boda. Rechaza la invitación. Pues noten lo que aquí ocurrió. Dice el versículo 3, envió a sus siervos a llamar a los invitados a las bodas. Y esos invitados respondieron y no quisieron asistir, no quisieron ir a la fiesta. Y dice el versículo 4, volvió a enviar a otros siervos con ese encargo: decid a los invitados que ya he preparado mi comida, he hecho matar mis toros, mis animales engordados, y todo está dispuesto. Venid a la boda. Noten, no son la novia. Posiblemente nosotros nos hemos confundido con la idea de que la iglesia es la novia, pero dice claramente el libro de Apocalipsis que la novia es la Nueva Jerusalén. Y los primeros que fueron invitados y representa al pueblo de Israel rechazaron la invitación, rechazaron a Cristo. Ellos comprendían claramente lo que Jesús les estaba diciendo, porque como dice Mateo el capítulo 21, versículo 45, ellos cuando escucharon las parábolas de Jesús entendieron que el mensaje era para ellos, pero rechazaron a Jesús, rechazaron la invitación y emitieron juicio sobre ellos mismos. Dice el versículo número 5. Pero ellos sin hacer caso. Y esta parte yo quisiera que hiciéramos mucho énfasis. ¿Será que nosotros estamos rechazando la invitación que nos hace Jesús? ¿Será que no hacemos caso a la invitación que nos hace a ir a la cena de las bodas del Cordero? Estamos muy ocupados. Este tiempo de cuarentena ha sido un tiempo que yo podría decir, para mí en lo particular, ha sido hermoso desde la perspectiva que uno ha tenido tiempo para la oración, tiempo para el estudio. Por lo general hay muchas actividades que nos comprometen prácticamente desde la madrugada hasta las 8, 9, 10 de la noche, reuniones, actividades, compromisos. Pero ahora dice, quédate en casa. Pero el propósito de quedarse en casa era con la intención de que nosotros tengamos tiempo para la oración, tengamos tiempo para el estudio, tengamos tiempo para meditar, tengamos tiempo para reflexionar, tengamos tiempo para reconciliarnos con Dios. Pero estos, dice, no hicieron caso. Versículo 5. Pero ellos sin hacer caso se fueron, uno a la labranza, otro a los negocios, y otros tomando a los siervos los golpearon y los mataron. El libro de Hechos, el capítulo 6, describe cómo ellos rechazaron la invitación y las consecuencias de rechazar esa invitación. Dice el versículo número 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos mató a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Esto se cumple en el año 70. Las palabras de Mateo 24 tienen que ver exactamente con el cumplimiento de esta. Y el conflicto de los siglos nos aclara a nosotros algunas cosas que ocurrieron previo a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ahora bien, lo mismo que ocurrió en la antigüedad va a ocurrir nuevamente, con la salvedad que aquellos que estaban atentos a las señales, a las instrucciones y que estudiaron con detenimiento las instrucciones de Jesús, escaparon antes que se diera el sitio de Jerusalén. Pero no voy a entrar en ese detalle, sino más bien voy a ir al hecho de que a los primeros rechazar la invitación
la invitación queda abierta porque las bodas ya estaban preparadas y las bodas se van a efectuar con o sin invitados. Pero el rey manda nuevamente a los mensajeros con la intención de que vayan, esta vez no a los invitados iniciales, sino que ahora todas las personas con quienes se encuentren en el camino puedan ir a la cena de las bodas del Cordero. Y eso es parte interesante también del proceso de una boda en el Medio Oriente, una boda hebrea. Como ya les dije, se preparaba con un año de antelación. El día de la boda, y era lo que Jesús estaba observando desde el Monte de los Olivos, y se describe en Mateo el capítulo número 25, Jesús está observando aquella caravana nupcial. Llevaban antorchas, tambores, flauta. El novio iba vestido de tal manera que parecía que flotaba con el viento, llevaba listones y se dirigía a la casa de la novia para pedir la bendición y la aprobación de los padres de la novia. Él llevaba 2 coronas, una para sí y la otra para la novia. Cuando llegaba a la casa de la novia, dentro de la casa de la novia, con los padres presentes, no se la robaba, él iba y recibía la bendición, recibía la aprobación, recibía la bendición de los padres y se realizaban las bodas. Cuando salía de la casa de la novia, que iban hacia su casa, entonces las vírgenes, y allí es donde aparece Mateo capítulo 25, las prudentes y las insensatas se unían al cortejo, pero como las vírgenes imprudentes, las vírgenes insensatas que no hicieron provisión, no tenían aceite, entonces cuando ya entraron a la casa del novio para la celebración, ellas no pudieron entrar. Ahora, noten lo siguiente. ¿Cuál es entonces nuestra participación dentro de lo que describe la Biblia? Pues aquí está claramente descrito. Y dice allí, versículo número 8. Entonces, estamos en Mateo 22, 8. Entonces dijo a sus siervos: la boda a la verdad está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Y esta parte sería bueno resaltarla. No eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, llamad a la boda cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto buenos como malos, y yo me incluyo dentro de los malos. Somos invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y dice allí, y la boda se llenó de invitados, convidados, dice la versión Reina Valera del 60. Somos invitados a la cena de las bodas del Cordero. Desde el Monte de los Olivos, Jesús describe lo que está observando con los discípulos y está en Mateo el capítulo número 25. Y dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Palabras de vida del gran maestro, el deseado de todas las gentes. Describe la experiencia de las vírgenes insensatas como la experiencia de aquellos cristianos que hoy, profesando creer en Jesús y esperar su venida, lo hacen por puro protocolo, lo hacen simplemente con la intención de acallar la conciencia, pero no tienen una relación viva, personal e íntima con Jesús. Para ellos es un desgaste emocional, psicológico, el obedecer a Dios. Para ellos es una tortura el estar en oración o estar estudiando la Biblia, porque es solo protocolar. Y Palabras de Vida del gran maestro lo describe precisamente en la página 337 y dice, hablando del aceite que tenían que tener las vírgenes insensatas, el aceite representa al Espíritu Santo, del cual carecen los miembros de iglesia, representados por 5 vírgenes insensatas que conocen la teoría de la verdad. Y este es el peligro, conocer la teoría de la verdad, pero el evangelio no ha efectuado
ningún cambio en sus vidas. Y eso lo dice también Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 335. Amigos, hermanos, somos invitados a la cena de las bodas del Cordero. Los triclinios eran los lugares donde ellos se recostaban para poder participar de los alimentos. Jesús, antes de ser crucificado, participó con los discípulos de una cena. Esa cena quedó inconclusa y Él quiere que nosotros participemos con Él de la cena de las bodas del Cordero. La invitación está abierta. No solamente es para ti, es para tu familia, para tus amigos, para todas las personas con quienes nos relacionamos. Que seamos dignos de entrar en la cena de las bodas del Cordero. Sentarnos a la mesa con Jesús. Que Él nos sirva. Dice la sierva del Señor hablando de esa mesa y de esa boda y de esa cena de las bodas del Cordero, que hay una mesa de kilómetros y kilómetros de extensión, pero podremos vernos tan cerca como si estuviéramos frente uno al otro. Yo quiero estar en la cena de las bodas del Cordero. Espero que tú también aceptes la invitación. Que no haya nada, ninguna excusa, ningún obstáculo, que no haya ningún impedimento y cualquier cosa que nos aparte de ir a esa boda, la más importante, pueda ser quitada de nuestras vidas. Quiero invitarte para que en este momento oremos juntos. Amado Padre, en medio de un mundo lleno de distracciones, en un mundo donde las redes sociales se utilizan con la intención de difuminar falsas noticias. En un mundo, Señor, en el cual en un instante se sabe lo que ocurre al otro lado del mundo, lo que está pasando en diferentes partes y la época en la cual estamos viviendo. Señor, queremos tener un encuentro personal contigo. Queremos aceptar la invitación a la cena de las bodas del Cordero. Queremos ir, Señor, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Queremos ir, Señor, con aquellos por quienes tú moriste en la cruz. Sabemos que muy pronto tú vendrás. Y cuando veamos que todas estas cosas ocurren, tú nos invitaste a erguir nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. Señor, es cierto que muchas veces ponemos nuestra atención en las cosas que nos rodean. Hay necesidades económicas, hay problemas de salud, hay problemas familiares posiblemente. Pero nada de eso es tan grande y tan maravilloso y tan significativo como aceptar la invitación, poder recibir la corona de parte tuya y poder sentarnos a la mesa contigo. Señor, que todos hoy podamos hacer decisiones claras y certeras en relación con nuestra experiencia personal y que ninguno falte a la cena de las bodas del Cordero. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amor que me entrega sin medida.
la gran melodía que tocas con tus manos. Que otros escuchen también tu gran maestría, Señor, y aunque instrumento imperfecto te puedas unir, y que todos consigan sentir la armonía de tu existir, y que sin tu amor solo ruido hay para mí. Que la puerta de mi corazón pueda abrirse con una oración.